Hola, amigos de Magacinema. Estamos otra vez aquí, pero en esta ocasión para charlar de una obra de teatro, digamos, muy cinematográfica, o quizás de una película que ya era muy cinematográfica y teatral al mismo tiempo. Estamos con el director Diego Garrido, que presenta en Madrid Violencia, una función basada en una muy recomendable película más, y que además está de enhorabuena porque es una de las obras que están abriendo boca en el Festival de Otoño de Madrid en Teatros del Canal. Bienvenido, Diego. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Diego, es imposible no empezar hablando de ese estreno porque, bueno, estáis en plenas funciones. Lamentablemente, la obra solo pasa cuatro noches, ¿no? 4 tardes, noches por la Sala Negra de Teatros del Canal. Pero, ¿cómo estáis experimentando esta obra que es un impacto para el público? Está yendo bastante bien, te diré, pese a que la propuesta es arriesgada por el tema, pero también por el riesgo escénico que supone como lo hemos planteado, está siendo muy bien recibida. Está gustando mucho, llevamos 2 noches y las 2 noches ha sido con público en pie al final, muy buen feedback, un feedback bastante honesto. Estamos contentos, está siendo agradable y gustoso de ponerla en pie, la verdad, y de compartirla. Bueno, estamos pues de suerte los espectadores porque es la primera vez que se adapta a lo que es un espacio escénico, la película más de Frank Kranz, que si el público recuerda, pues tenía un reparto además de excepción con Jason Isaacs, con Martha Plimpton, Ann Dowd, Britt Byrne, pero además trataba un tema muy, muy candente como es la violencia en los institutos, efectivamente en este caso en Estados Unidos, ¿no? Pero la violencia, ¿no? Que provoca dolor tanto en la víctima como en quien comete el acto. Sí, sí, así es. Claro, para mí es una función muy interesante desde el punto de vista de los padres, de los chavales de ahora, respecto a el aislamiento que tienen esos hijos en la sociedad contemporánea, ¿no? Y su incapacidad para entender qué está pasando, que es creo que también contemporáneo, y qué hacer con el dolor cuando ya todo lo que se podía evitar no se ha podido evitar. ¿No? Como ya en última instancia, ¿qué haces con toda esa rabia o esa frustración cuando ya lo peor que puede pasar sucede? Bueno, creo que son temas que están a la orden del día. Creo que invita a reflexionar mucho sobre la polarización de opiniones que vivimos a día de hoy y sobre el enfrentamiento a nivel de igual a igual, ¿no? Creo que hay algo de enfrentarnos a igual que no nos está resolviendo los problemas como sociedad, que creo que en la función se pone de manifiesto y que nos invita a reflexionar sobre, bueno, cuidado con atacar al de al lado y resolver así un problema que es más complejo que tenga la culpa la persona que tengo al lado, ¿no? En el escenario y muy, muy cerquita, porque eso es lo que permite esa atmósfera que tiene la Sala Negra de Teatros del Canal, contamos con una pareja de padres, ¿no? Que acuden a reunirse con otra pareja de padres, ¿no? 6 años después de que se haya cometido pues, un tiroteo en el instituto de sus hijos. Uno es víctima, el otro, en ese caso, es quien cogió el arma, ¿no? Y hablando de esos repartos de excepción, pues tenemos aquí pues un equipo muy bien avenido, ¿no? Esther Ortega, Cecilia Freire, Jorge Kent, Ignacio Mateos y bueno, el estreno de Abel de la Fuente y también tu participación, ¿no? Como actor en ese montaje, eres quien, digamos, nos introduce a los personajes y casi quien nos los despide, ¿no? Al final del espectáculo.
pero Sí. además también tu estreno en la dirección, si no me equivoco. Sí, así es. Claro, hay algo de que en la película aparecen 3 personajes, bueno, 4 que al inicio, que plantean la importancia y la necesidad de generar espacios de conversación, que es lo que se intenta un poco en la adaptación que he hecho de estos 3 personajes en el personaje que hago yo por simplificar y abaratar costes, siendo muy honesto. Se intenta dar un poco de espacio a... Es importante que para que pueda haber conversaciones importantes, se ven los espacios materiales físicos para que esto suceda, ¿no? Entonces, esta es respecto a mi personaje más anecdótico. Luego, el cast principal de 4 actores es increíble, ¿no? Son actores con mucha experiencia en teatro, también en audiovisual, pero muy consagrados a nivel teatral, con los que es muy agradable contar y que están gustando a todo el mundo. Esto sí que estoy muy orgulloso de que todo el mundo está encantado con el trabajo de las 4. Y luego Abel, que fue, claro, yo a Abel lo conozco desde que nació, porque conozco a Esther desde hace mucho tiempo. Y bueno, fue una propuesta al inicio desde un lugar más lúdico, como para traer un poco de luz a la función, aprovechando, ¿no?, el Family Team. Y wow, y ha sido un gran acierto, se lo ha pasado muy bien él y creo que es muy placentera la parte que trae a escena porque dentro de toda la dureza de la pieza, ver esa imagen tan clara que él propone, porque es propuesta mía, pero hay mucha propuesta suya, esto es importante, creo que aterriza la función en un lugar que para mí es importante que esté y que también es lo que nos permite marcar la diferencia con la versión cinematográfica, ¿no? Como jugar recursos poéticos que el escenario permite y que el cine, bueno, también, pero de otra forma, ¿no? Sí, es que tenemos que hacer un inciso para comentar que Abel de la Fuente es hija de una de las protagonistas, de Esther Ortega, y de otro maravilloso actor, que es Óscar de la Fuente. Entonces, es un artista que lo lleva en la sangre, ¿no? No le cuesta. De todas maneras, la sensación que yo creo que vive el espectador cuando ve la función es que es tan dura, pero sin embargo hay un feeling, hay una sinergia, hay hasta, incluso diría, una compasión, ¿no?, en el trabajo de los actores. O sea, que se percibe que son una verdadera familia, porque es muy duro tratar este tema y encarar metiéndose en la piel de esos padres, ¿no?, que sufren tanto unos como otros. Sí, yo no sé si has hablado tú con alguno de los actores, pero una de las notas que más daba yo todo el rato era compasión, ¿no? O sea, yo creo que yo estudié relaciones internacionales y quería ser diplomático y luego pues me fui por otros derroteros. Pero a mí la diplomacia como ejercicio de resolución de conflictos me interesa mucho. Creo que no puede haber diplomacia si no hay compasión, porque es el puente emocional que te puede ayudar a conectar con el otro cuando no estás de acuerdo con él, sin atacar. Entonces era una nota muy recurrente en el proceso de ensayos. Creo que es algo, claro, para mí hacer esta función es importante en el sentido de que suene como suene, para mí es también una lección de intentar generar una imagen para una generación mayor que la mía, que creo que no está haciendo las cosas muy bien, de que se puede dialogar. Entonces, vivimos en un mundo que está un poco en llamas, en parte por esta generación, no tanto por las más jóvenes y obviamente no por los niños de 12, 15 años. Y creo que gran parte de los conflictos que tenemos no son conflictos tanto reales o físicos o materiales o emocionales, sino como conflictos de no poder conectar la palabra con la emoción y sentarse a generar unas tablas, ¿no? Ni siquiera hay que convencer a alguien de lo contrario. Entonces, una cosa que me gusta mucho de la función es que invita a eso, invita a una generación que no es la mía, que es 2 por encima, a ver algo que sea como, ah, mira, estos que estaban muy lejos de entenderse, aunque no estén de acuerdo en todo, están pudiendo llegar a un punto en común. Y desde ahí pasar página o ser más felices o no vivir con tanto odio. Bueno, a mí esto me interesa. Pues fíjate que no he llegado a hablar con ninguno de los actores, o sea que es
Este es el primer encuentro en torno a la función, pero como espectadora es lo que he percibido, ¿no? Esa sensación de que más allá de la empatía, tiene que haber una sensibilidad humana de sentir al otro, ¿no? Y que solo si consigues sentir en parte o aproximarte con total respeto al dolor del otro, quizás puedas encontrar un poco de paz para tu propio dolor, ¿no? Porque lo que vemos en estos padres es que en el fondo hay mucho miedo a perdonar, como si perdonar significara olvidar o traicionar la memoria de su hijo. Claro, sí, y a nivel psicológico también el dolor es tan matérico que te permite tener algo de aquello. O sea, un duelo al final, si sueltas ese dolor final, es como soltar lo que te queda de esa persona, que es el dolor de la ausencia, pero a veces la ausencia puede ser más presente que la propia presencia, ¿no? Entonces, sí, claro, hay algo del duelo que todos hemos vivido, duelos de uno u otro tipo, que sabemos que soltarlo significa realmente desvincularse, como dejarlo ir realmente, con todo lo que supone bueno y malo. Y sí, es verdad que en la pieza también se pone de relieve el hecho de el apego al dolor como retención de aquello que no se quiere dejar ir, que es claro, en este caso, que es un hijo, pues es durísimo. Pero aplica a cualquier tipo de duelo por X y aquello que supone como realmente permitirse. Claro, es que no es tanto la rabia hacia el otro como el dolor en sí mismo, ¿no? Pero luego tiene que coger un foco, porque si no se puede volver contra uno, bueno. Sí, es como que si focalizamos hacia afuera, si proyectamos ese odio, una sensación, esa frustración, ¿no? De alguna manera sentimos que podemos seguir respirando. Porque imagino Sí. que perder a un hijo, eso no hay palabras, no hay palabras. Ojalá ninguno tengamos que pasar por eso nunca, pero está claro que ante una situación así no hay lógica que te abrace. Y de hecho, en la función, yo creo que gran parte de la primera parte de la función, en lo que se incide es que aquellos que han perdido a su hijo necesitan un porqué. Insisten, incluso les da igual, o sea, que hubiera podido hacerle un tag, ¿no?, al cerebro del niño que ha cometido el asesinato, ¿no? Y de alguna manera que hubiera una respuesta. O sea, es como que, sobre todo, los padres dan la sensación, o sea, los padres, ellos, los hombres, necesitan como una especie de argumentación mucho mayor que ellas, ¿no?, que lo viven desde la piel. Sí, sí, hay algo de buscar con la razón un salto que es emocional. Al final, la pedagogía, por mucho, yo estudié en Finlandia, por ejemplo, hay algo que nos instaura de que la educación y la pedagogía es racional, es un ejercicio racional, cuando realmente el motor es emocional. Otra cosa es que luego tú uses recursos del otro hemisferio para concluir conclusiones y pensar pensamientos, pero lo que te lleva, el deseo que te lleva a querer entender, el deseo que te lleva a hacer el aprendizaje real es emocional. Por tanto, la mayoría de las veces inefable. O sea, tú no lo puedes poner en una explicación racional o en una frase. Y aquí, claro, están intentando meter el lenguaje y en la razón algo que es un salto emocional que, ¿cómo explicas? Claro, ¿cómo explicas tú a una madre? Ayer me decía una amiga, no, es que yo no creo que ella esté perdonando, yo creo que ella se está rindiendo, pero que lo está expresando así. Y digo, mira qué interesante, digo, que pues sí, pues perfecto, pues mira que la obra está bien mascada y lo dice claro, pero está bien que el salto emocional cada uno lo exprese a nivel lenguaje como pueda o como quiera. Y ellos sí, ellos están ahí muy metidos en... De hecho, hay uno de los padres que el personaje de Ricardo, el de Jorge Kent, que sí que en un momento dice una cosa muy bonita, que es luego está todo aquello que no puedes ver. Él sí que intuye un poco que hay algo que se escapa de la comprensión en cuanto a todo, en cuanto al dolor, pero también en cuanto a cómo educar a un hijo, que es como, bueno, sí, yo puedo hacer todo lo que esté en mi mano, pero luego hay tanto que se escapa. Esto a mí, por ejemplo, me ayuda mucho a hacer las paces también con mis propios padres. Como que no todo está ahí dentro de su capacidad. Hay
Y se puede, perdón, se puede llegar a empatizar con un asesino, porque en este caso la obra muestra ese otro lado humano, es decir, que siempre tendemos, ¿no?, a cargar, ¿no?, el significante y el significado de un asesino como alguien, ¿no?, que tiene que ser brutal, que tiene que ser un monstruo, ¿no? Pero aquí, al fin y al cabo, estamos hablando prácticamente de niños o de adolescentes, ¿no? Entonces, claro, esos padres también sufren y se preguntan su propio porqué. Claro, yo soy antipunitivista, yo a título personal. Para mí, como yo entiendo la compasión a día de hoy, es que alguien que hace, claro, es un salto grande, ¿eh? Porque claro, ¿cómo empatizas con el verdugo? Pero es que yo creo que una persona que está haciendo sufrir tanto a otra y en el mayor extremo acabar en asesinato, para llegar a eso tiene que estar sufriendo mogollón esa persona ya. A mí sí o sea, me genera empatía, no en el sentido de que yo me pueda ver en su tesitura, pero me genera una gran compasión en el sentido de cuánto sufrimiento tiene que haber en ti como para que tú mismo te lleves a ese extremo, porque matar no debe ser un tránsito agradable, ¿me entiendes? No, si lo piensas un poco, no debe ser o sea, no debe molar nada. Entonces, a mí, y creo que en entender el sufrimiento de los verdugos también se podría acabar con la violencia en muchos casos, como entender qué hay detrás, que esto lo propone mucho Bell Hooks, por ejemplo, una escritora feminista para mí muy potente, que es dar ese salto de entender qué sufrimiento hay atrás del verdugo para también salvar a la víctima. Sabes que incluso a nivel egoísta nos sirve dar ese salto para prevenir que no haya sufrimiento. También es inevitable, ¿no? O sea, el mundo es gigantesco y mayormente terrible y muy complejo. Pero, donde vamos, yo creo que sí que nos ayudaría mucho eso. O sea, este chaval, si no hubiera sido víctima previa del bullying, no hubiera hecho eso. Entonces, hay algo de una bola de nieve que si le puedes poner pausa en algún momento, probablemente frene. Sí, que al final todo es como la pescadilla que se muerde la cola, es como muy circular, ¿no? Entonces, lo que se va propiciando, ese residuo va quedando, ¿no? Y va contaminando, ¿no?, todo lo que toca a su paso. Entonces, a pesar de todo, la función creo que es justa en cuanto a que tampoco intenta justificar a nadie, ni mucho menos, pero al mismo tiempo nos muestra que a pesar de que el hombre es un lobo para el hombre, no deja de ser un ser humano, ¿no? Sí, Y sí, pone sí. sobre la mesa como, por ejemplo, para mí una imagen muy potente de la función, ¿no?, cuando esos padres mencionan el entierro de su hijo a escondidas, casi como un favor que le dejan hacer esa pequeña despedida, ¿no?, en familia, amigos que no acuden porque no saben qué decir. Y claro, es que ellos lloran a quien han perdido, pero ese hijo es un asesino. Entonces, esa dicotomía es brutal, ¿no?, es muy potente. Sí, claro, es lo que... Bueno, es que además es una persona que, o sea, quiero decir, en esta función se explica de forma más sencilla en el sentido de que el chaval cuando mata es muy joven, entonces es casi un niño todavía. Pero un asesino de 50 años, si tiene un trauma muy grande, por mucho que tenga 50 años, no ha podido madurar ni emocionalmente, ni cognitivamente, ni nada. Entonces hay algo de esa gestión que sigue siendo muy adolescente y muy infantil. Mucho que tenga 50 años. Y esto es un hecho. Entonces, en el caso de la función ¿no?, te lo dejan más claro y te lo simplifican así, pero es que cuánta gente hay muy mayor que por mucha cana que tenga no ha hecho unos procesos de madurez adecuados y sigue siendo un niño grande que se ve mucho, ¿no?, en política, en todos los sentidos. Para mí también hay una cosa importante de la función que creo que es relevante con esto que tú dices, que es el aislamiento con la violencia, ¿no? Hay algo de un salto generacional de pasar a estar tanto en Internet que genera una falsa sensación de comunidad que creo que es un problema del que no nos estamos
dando cuenta. O sea, había algo de ocupar los espacios públicos cuando éramos pequeños, yo incluso en mi primera infancia, que eran espacios públicos y eran espacios de todos y eran espacios donde estabas cara a cara. Y hay algo de estos chavales más jóvenes que están ocupando Internet, que para empezar no es un espacio público, y esto es importante, ninguna red social es un espacio público, son espacios privados, y donde además la cercanía con el otro no es total, ¿no? Entonces, esto que hay un momento en el que lo dice el personaje de Esther, de yo creo que se sentía muy solo, para mí también es una clave que aunque no se subraya en absoluto ni en el texto original ni en mi versión, creo que es la clave de todo. O sea, hay algo de un sentimiento de soledad radical en la generación más joven que si no tenemos cuidado va a ir a peor. Y me da igual, o sea, me da igual si es matar a alguien o suicidarse o tener depresión tan y que te convierta casi en un vegetal emocional y que vivas a duras penas. En cualquiera de los tres casos, para mí está mal. Y creo que hay algo de la soledad y del aislamiento que es la clave y que estamos pasando por alto, la gente un poco más mayor de los chavales pequeños. Bueno, el tiempo dirá. Claro, es que digamos, la liturgia, ¿no? de la vida en comunidad, ¿no? El acto comunicativo, si realmente nos ceñimos a lo que siempre hemos estudiado, ¿no? En el caso de las facultades de periodismo, bueno, a cualquier nivel, si lo estudiamos hasta en el colegio, en el instituto, esto de emisor, receptor, el mensaje, que no haya ruido. Bueno, es que si nos vamos a las redes sociales o nos vamos a utilizar un Telegram, un WhatsApp, o sea, nos damos cuenta cómo, claro, tú escribes un mensaje, la otra persona que está al otro lado, claro, muchas veces a lo mejor contesta el mensaje a los 3 días, es decir, pero sin embargo, por ejemplo, tú tienes una relación social y tú te estás comunicando y tú saludas, el otro te saluda, a lo mejor hay una pregunta, una respuesta, fluye la comunicación. Sin embargo, también este paradigma de lo virtual, ¿no? En nuestros días, digamos que deshumaniza el propio proceso, pero desde la propia síntesis del proceso. Sí, total. Y también, aparte, para mí aniquila una parte importante de lo conversacional real, que son los periodos de espera, quiero decir. Y esto yo sí lo he vivido y me parece terrible. Tú estás en una casa estándar de España o de Wisconsin o de Melbourne, me da igual, y la televisión actúa como eje central de la atención. Entonces, tú a lo mejor has tenido un mal día, me lo invento, tú has tenido un mal día, llegas a casa y tienes que abrir el melón. Si está la televisión, la persona con la que tienes que abrir el melón tiene la atención puesta ahí, pero es que tú, si llegas, a lo mejor te pones a mirar la televisión y te calmas un poco la ansiedad, pero porque no estás abriendo el melón de lo que querías abrir. Entonces, claro, la estructura familiar tradicional ya es cuestionable y compleja a nivel red de apoyo y sociedad, pero bueno, por lo menos era una mini tribu, más o menos artificial, depende de cómo lo quieras considerar, que era y desestructurada, pero por lo menos había una comunicación, aunque fuera en el silencio, que marchaba. En el momento en el que las pantallas empiezan a... Pero claro, ya es la pantalla de la televisión y es la pantalla del teléfono entre la pantalla de la televisión y tú. Claro, ¿no? Cada uno, digamos, en su pantalla y, por tanto, en su esfera. Exacto, y con su muro delante. Te rompe incluso la comunicación intrafamiliar. Que ya es como... Entonces, eso para mí, que no se subraya en la función, eso para mí es violencia. Yo recuerdo, yo de pequeño era un coco. Entonces yo no quería tener móviles porque yo sabía que eso era adictivo y que no sé qué. Y me convencieron mis padres. Hay algo de que nos han colado un modus operandi que es completamente innecesario, que realmente está mermando a la sociedad hasta puntos que, bueno, poco pasa, según mi punto de vista. Pero, claro, no sabemos los efectos a largo plazo. Es como cuando se investiga con medicamentos nuevos, que a la larga no sabes qué pasa. Esto es muy nuevo, no sabemos qué va a generar en un chaval que ha visto a su padre enganchado al teléfono engancharse él. ¿Me entiendes? Vamos a ver qué nos sucede. Yo creo
que con mucho sufrimiento, pero que todo se estabiliza porque el ser humano al final es el mundo de la inteligencia artificial, o sea, esto es un robot, ¿me entiendes? Es una mecánica y una ingeniería perfecta, yo creo que saldremos de ahí. Pero creo que hay que ponerle atención porque sobre todo hay algo de la infancia, que la infancia a día de hoy está sufriendo mucho y siempre se ha dicho de no, los adolescentes es que es normal sufrir en la adolescencia, pero yo que he sido profe y que he estado haciendo ahora entrevistas en institutos y tal, digo, bueno, calma, sí, se sufría mucho, pero lo de ahora, yo o sea, es que me corto las dos manos porque puedo afirmar y afirmo que no es normal. Y es responsabilidad. Es que tienes mucha razón. Nosotros somos o seremos esos padres que están enganchados al móvil y que son los primeros que ponen la barrera con nuestros hijos, ¿no? O sea, que les estamos dando ese referente. A mí me chocaba que esta semana había un artículo que hablaba sobre la necesidad, ¿no? Que fomentan las redes sociales de digamos, poner un altar a alguien, ¿no? O al contrario, quizás de convertirlo como en la diana, ¿no? Pero si lo pensamos, en realidad eso no es para nada algo nuevo, porque ¿qué era toda esta fábula, ¿no? Y alegoría de el becerro de oro, ¿no? Si nos basamos en un relato, ¿no? Bíblico, católico, que quizás la mayoría conocemos, ¿no? Y claro, dices, es que en realidad esta necesidad como de seguir a un líder, ¿no? Existe desde siempre. Es de siempre la movida que esto, mira, esta reflexión la hizo un chaval en un instituto que fuimos a hacer una entrevista con chavales de un insti que vienen hoy, de hecho, a ver la función la semana pasada. Y él decía, claro, es que hay algo, por ejemplo, estábamos hablando del bullying, ¿no? Y decía, claro, había algo del bullying, un chaval o sea, chaval de última fila que no quiere participar y tal, pero que acaba participando porque se genera el espacio de seguridad para que pueda implicarse. Entonces el chaval decía, claro, el bullying de antes, tú te ibas a tu casa y desaparecía, estaba en tu cabeza. Pero a día de hoy el bullying llega hasta porque está, y ahí es cuando se activa más, de hecho. Entonces, el problema de ahora es que claro, antes tú sí, tú querías seguir a un líder y los fanatismos existían, pero tú te ibas a tu casa y eras tú en tu cabeza. Ahora hay algo que es cuando te vas a tu casa y en tu intimidad es donde se intensifica eso. Entonces no puedes descansar ni del machaque que te hacen, ni de la adicción que te genera, ni de la cosa esta del líder que en tu casa, o sea, no hay un espacio para digerir eso siquiera. Y por lo que me decían los chavales, si te están haciendo bullying online, tú te despiertas y lo primero que ves es eso. Entonces empiezas y acabas el día así. Es hardcore. Es que no hay escapatoria. Antes, el hogar no es el descanso del guerrero. Es que se meten hasta las entrañas de tu vida, de tu intimidad, porque esto es así, ¿no? Es la sensación que tenemos, que al final el móvil es como o el ordenador es la extensión de nuestra vida, ¿no? Y eso todavía multiplica más la sensación de ese allanamiento de morada. Sí, además es raro porque lo duro es que, claro, si no eres parte de la red social te vas a perder ciertas cosas de tu gente, de tu generación, que también te van a hacer sentir aislado. Esto yo lo he vivido, yo tuve redes sociales muy tarde, tenía amigos que luego no las tenían más mayores, pero había algo de descuelgue, de no entender, más tal, que también provocaba un aislamiento. Entonces, que tú no entres también te acaba generando, pero si todos los demás son adictos luego y tú no, tú te vas a sentir raro. Entonces también hay esto de no, pues dejas el móvil y te vas con un Nokia. Bueno, sí, pero ya más mayor, cuando ya tienes ciertas cosas, vale, estás en expansión, cuando eres de 15 a 30 años, ahí es muy raro. Entonces, no hay la movida es que no hay una solución buena al caso. O sea, sí, que cada uno haga lo que quiera, pero es tan masivo que ni siquiera tú tomar la decisión individual de no estar. O sea, sí, yo por suerte tengo grupos de amigos que son todos sin redes, tal, pero como te coincida que tu grupo de colegas y tal, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? También.
Claro, es que es la necesidad de pertenencia. Eso está en el propio proceso de crecimiento y de esta preadolescencia, además, voraz que vivimos ahora mismo, porque es la preadolescencia ahora ya se ha saltado hasta sus propias etapas de inicio, porque ahora ya ves a chavales de 8 años que ya, Dios mío, es que cuando llegan a 12 ya parece que han vivido la mitad de su vida porque están, claro, es que están en contacto con todo ese ambiente, porque hay una sobreinformación y una saturación y, claro, y además una manipulación de los relatos. Sí, con esto de la pertenencia yo tengo mucha experiencia porque tuve mucha cercanía, no por mí, pero por el instituto y por el colegio a cómo, y esto es hardcore lo que voy a decir, pero hay que decirlo, cómo los movimientos neonazis captaban a adolescentes a través del fútbol en los barrios. Yo soy de Carabanchel. Entonces he vivido muy de cerca cómo esta necesidad de pertenencia acaba generando brutalidad. Porque en el fondo la gente dice, bueno, todos estos movimientos son movimientos casi de psicópatas. No. Y esto también se trata de la función mucho, ¿no? Es como no estáis entendiendo nada. Esto no son movimientos de psicópatas, al revés. Apela a la emoción pura y llanamente. Y tú, por amor, en esas edades tan tempranas, a cambio de amor vas a conseguir casi cualquier cosa del otro. Que tiene que ver también con los nacionalismos, que tiene que ver también con los partidos políticos. Esa sensación de pertenencia, de que no eres solo tú, si no se da de una forma sana, se da de una forma tóxica. Y estamos viviendo un crecimiento de la derecha a nivel occidental tan fuerte por esto. Y es solo por esto. Y hay algo de lo racional que está teniendo el contramovimiento a la ultraderecha, que es para mí hiperracionalista, que es como, chicos, no nos vamos a poner a leer a Lacan a chavales de 15 años para que entiendan de forma racional. Luego vamos a hacer otra cosa, porque no nos está funcionando el asunto. Sí. No, y además esa especie como también de desconexión, ¿no? Yo me acuerdo de un chaval un día en unas prácticas diciendo en clase de historia en primero de bachillerato, es que mi lema es pasado pisado. Digo, muy bien, o sea, eso es lo que no te remueve nada, te estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de los nacionalismos, de Hitler, y lo único que referencias es, bueno, a mí es que esto, yo vivo mirando hacia adelante, ya, pero bueno, es que podemos ver cómo el ser humano se repite en sí mismo, ¿no? Y tiene una tendencia como muy autodestructiva, porque fíjate que hay una frase de Gandhi, ¿no? Que habla sobre ello, sobre cómo no les demos armas contra nosotros porque las usarán, ¿no? Y claro, y sin embargo, muchos han pensado que tener un arma, por ejemplo, en este caso sí que hablo de armas físicas en cuanto a la función de teatro, venía a simbolizar una defensa y también una oportunidad para la paz. Cuando se crearon las armas se pensaba en algo así como que hasta Cervantes habla de ello, ¿no? De la paz. Sí. Pero es que lo hemos hecho para nosotros y en realidad contra nosotros. Se habla mucho además de la armamentística nuclear y de la armamentística, de todo este giro que está habiendo en Europa, por ejemplo, para rearmarse. Hablando de que la forma de estabilizar los gobiernos a nivel geopolítico internacionalista es a través del armamento de los países. A mí me van a disculpar, yo no soy un experto, pero sé mis cosas. Creo que es un ejercicio de falta de imaginación a nivel diplomático. Quiero decir, la guerra es un negocio. Claro que tú me vas a decir que haya guerra. Estas te compensa. Y además, este sentimiento muy boomer de para lo que me quedé en el convento me cago dentro, de mira, yo he crecido con beneficios de tal y me voy a morir en un yate de oro porque se genera un optimismo que es materialista. Bueno, muy bien, pero para todo lo que queda por venir, lo que mejor conviene a los conflictos son mesas diplomáticas, que esto yo le he hablado mucho. Mesas diplomáticas reales. Si hubiera una mesa diplomática de juventudes internacionales de todos los países del mundo, el 85% de los conflictos bélicos y de todos los demás que existen en el mundo se resolverían. Pero, literal, pongo la mano en el fuego. ¿Qué pasa? Claro, que entonces el señor este... No le interesa.
con beneficios exponenciales desde que tiene uso de razón, que es heredero de no sé qué, no sé cuánto, pues no se va a poder retirar en un Maserati de diamantes, sino que se va a tener que retirar, que esta es la pena, retirar en un Maserati. Entonces el escalón es tan mínimo, es una desgracia, porque a ese señor no le va a faltar de nada. Pero bueno, es un ejercicio de falta de imaginación al final. De dejadez, ¿no? Creo que la dejadez es importante también. También es de cinismo, es de no creer que otra cosa es posible. Obvio, si yo no creo que sea posible construir un edificio, nunca me voy a poner a hacerlo. Claro. La primera persona que construye un edificio de 20 plantas, el primer paso para hacerlo es ser capaz de imaginar que esto es posible. No lo puedes ni proyectar en la imaginación, no te vas a poner con la técnica. En ese sentido estamos en un siglo bastante paupérrimo. O sea, nos ha tocado el cataclisma de la imaginación, más allá de los dineros y las economías y el cambio climático, que es todo de lo mismo, es un ejercicio imaginativo, que también es emocional. Sí, es un acto de fe, al fin y al cabo. Es dar el paso, aunque no veas el suelo en la distancia. Exacto, pero es el más importante. Yo confío en que esto puede llegar a pasar, sé que es importante, o sea, hay un deseo y luego activo tal, claro, el deseo, otro... Bueno, hay un libro precioso que se llama Generación Post-Alfa de Franco Berardi, que es un italiano, ensayo que me estoy leyendo ahora, que habla mucho de la generación post-alfa y de, claro, y de cómo el deseo cae, de muchas cosas de las que hemos estado hablando hoy, habla él a nivel ensayístico, un poco más estructurado. Y Diego, cuando fuiste a ver más la película de Franz, que tuviste como esa necesidad de ponerte en contacto con él, ¿no? Y de poner sobre la mesa la posibilidad de llevarlo al teatro. O sea, ¿qué fue lo que hizo clic en ti? Y bueno, y no sé cómo entraste en contacto con él. ¿Lo buscaste a través de su productora? Porque te iba a decir, mandaste un mensaje por Instagram, que hoy en día estamos todos muy así. ¿Qué hice? A ver, fui a ver la película. A mí me ayudó mucho a perdonar a mis padres y a perdonar a gente que tenía que perdonar. Entonces, me sentí mejor al verla yo, porque me ayudó a hacer una ecuación emocional que a mí no me estaba saliendo. La fui a ver otra vez y la vi 2 veces en una semana, entonces lo que hice fue llamé a la agencia representante de Fran. Ellos me pusieron en contacto con él y a la vez con la agencia que tenía los derechos de explotación, que se llama Agencia GERS, y ahí entré en una negociación de no, pero ahora te tengo que firmar esto, no sé qué, no sé cuánto, que se culminó con Paloma de SGAE echándome un cable ya en la fase final de firma, como haciendo, venga, vale, vamos a hacer esto. Entonces, bueno, a mí, yo como tengo este ejercicio de imaginación, soy mucho de, bueno, pues me gusta esto, quiero hacer esto, pues entro en contacto con esto y ya veremos cómo. Claro, por intentarlo, oye, quién sabe. Y gracias a ese quién sabe, hemos llegado hasta aquí. Claro, exacto. Y gracias a este quién sabe, alguien ha visto la función y le ha ayudado a dar un salto que, claro, no sabemos nunca el impacto que puede tener algo, por muy pequeño que sea. Yo en un momento me harté de hacer teatro porque me parecía que el impacto era pequeño y solo para gente burguesa y me aburrí de hacerlo. Pero, claro, entonces creo que el impacto es hablar de cosas que apelan a esa estructura, entonces esta función en concreto, digo, esto sí tiene sentido hacerlo en un teatro de un centro de una ciudad para un público ya convencido, porque remueve algo que no... Normalmente tú vas a ver teatro y vas a ver cosas con las que tú ya estás de acuerdo. Esta te pone tanto en jaque, el texto de Fran, que para mí sí que es... yo lo vi y dije, esto sí que es importante. Porque creo que sí que hace palanca de cosas que no están tan claras. No todo el mundo tiene la compasión que tienen estos personajes. Y para mí en ese caso son todos superhéroes, porque además esto lo hablamos mucho, no son personas como nosotros. O sea, los personajes de la película o de la obra de teatro son gente más, voy a poner comillas porque me gusta la palabra, es gente normal de cualquier sitio del mundo. ¿Me entiendes? Son mis padres, son
los tíos del pueblo de no sé dónde. Entonces, es como también como entender, no todo el mundo tiene la capacidad de gestionar. Nosotros que nos creemos que tenemos capacidad de gestionar emocional, habría que ver en qué sitios. Esto se ha hablado mucho durante el proceso de ensayo. Es que yo creo que estas personas son mejores que yo. No, en el lector salía a veces esta frase y decía, bueno, pues a lo mejor sí, pues qué bien, qué suerte, ¿no? Tener la oportunidad de poner esto en gente que es mejor persona que nosotros. Súper. Claro, claro. Además, es que a la hora de poner al espectador en la piel, ¿no?, de los personajes, hay momentos en ese sentido que resultan muy visuales. Por ejemplo, dio la coincidencia que Esther, hay un momento, el personaje de Esther, ¿no?, ella se mueve y se sienta en uno de los asientos del patio de butacas, ¿no?, de la platea, y claro, y yo estoy detrás de ella. Y de repente mi foco cambia. Claro. De repente es como si yo ya dejo de prestar atención a, digamos, a su relato para, a través de sus ojos, escuchar el de la otra madre. Claro, exacto. Para mí ahí era muy importante. Quiero decir, es fácil colocarse en el que perdona, pero creo que a todos también nos va bien que nos perdonen ciertas cosas. Entonces, para mí era como ella que no ha podido retener el hecho de que su hijo genere un asesinato y que necesita de ese perdón, también colocar al público ahí, en el sentido de que a veces intentamos hacerlo todo lo mejor posible y no nos sale, y ser perdonados como si fuera Esther la líder ¿no?, la portavoz de la audiencia en ese momento, para mí era importante. Y además arriesgado, porque al fin y al cabo estamos, por eso decía que para mí tiene ese punto de cámara, ¿no?, de que se nos mueve el eje, porque claro, en teatro dar la espalda al espectador no es habitual, pero además si lo decides tiene que ser muy justificado, ¿no? Sí. Entonces todavía yo creo que de repente ya se siente entre nosotros, ¿no? Y miremos desde otra perspectiva, es muy impactante. La obra nos viene a decir de no os voy a soltar, de alguna manera. O sea, os he metido en esta vorágine emocional y vamos juntos hasta el final. Sí, es que yo quería hacer la obra con 360 de público, pero por la disposición de la sala negra del canal y por también el grado dependiente de las gradas no se podía hacer. Entonces, pero yo quería haber tenido un 360 como en un tono invertido, donde ellos estuvieran en el centro y abajo y el resto del público estuviera muy cerca alrededor, como si fuera una mesa de todos. Pero no se pudo hacer, pero yo quería que, por lo menos, para mí lo importante es que eso te ayuda a llegar al momento del perdón final, que es cuando sale Abel, que yo pretendo, busco o espero que se genere una comunión entre los actores, el público y tal. Es arriesgado. La gente que está en un lado, de hecho, le pilla mal y está incómoda, pero gente que ha estado incómoda a nivel posición me ha dicho que le ha encantado el momento. Entonces, creo que bien, que lo compramos, lo vamos a mantener. No sé si cuando entraste en contacto con el director y todo este proceso, ¿él te puntualizó algo o te dio completa libertad para que a partir de su texto, de su película, tú trabajaras, ¿no?, lo que tú querías hacer? Hablamos un poco y simplemente, o sea, él entendió que para adaptarlo a España, yo quería adaptarlo a España y que teníamos que hablar de otras cosas que no fuera que hay armas en la calle, ¿no? Y le pareció bien. Sí que tengo que también decir que la pieza es bastante respetuosa con... Sí que lo es, sí. O sea, como que salvo algo más local de adaptar a España, ciertas cosas como respecto a la cultura. Salvo eso, sigue pie por pie lo que propone Fran. Pero sí, hablamos. Y yo creo que es imposible, supongo que también para millennials como yo, no pensar en otras referencias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de Elephant, ¿no?, una película importantísima por lo que puso sobre la alfombra y que nos hablaba de esa famosa matanza de Columbine, ¿no?, en la que murieron 12 estudiantes y hubo incluso más heridos. Entonces, yo no sé si a la hora de trabajar con los actores y de hacer tu adaptación has querido también tomar referencias de otras,
ya no películas, sino también de leer ensayos, ver documentales, y lo has compartido con tu equipo. Mira, sobre todo ha habido como mucha música compartida. Hay una playlist enorme. Y luego también hay Deleuze, el filósofo, tiene una entrevista muy bonita en la que habla de cómo él se carga la lectura freudiana de que el conflicto es siempre con el padre y con la madre. Y hay un momento donde él hizo mucho psicoanálisis como paciente, pero hay un momento donde él se cansa y hace el antiedipo y dice, mira, déjame tener problemas con algo más allá de mis padres, déjame tener problemas con el universo, con el polvo, con las estrellas, con las piedras. Entonces, esa entrevista para mí sí que ha sido como muy referente, es muy bonita, dura como media hora y habla del antiedipo y viene a decirnos algo así como que no, y yo estoy de acuerdo, como que no todo es, o sea, hay algo muy basal e importante que sí, pero no todo es el conflicto con la figura paterna y materna. Está la estructura, está la sociedad, está la naturaleza, está la personalidad propia del individuo. Hay tantas cosas que tienen fuerza ahí y que de hecho liberan y triangulan mucho la relación del padre con el hijo, que para mí también es liberador. Es como, mira, yo en concreto, además, como son mis padres y como soy yo, no tiene mucho sentido. Y menos mal, y creo que en parte también es porque yo como niño me permití no darle tanta importancia a esta cosa de los padres. Bueno, pues sí, pues mis padres, pues qué bien, les quiero mucho, unos señores que están ahí, pues que sí, pero ¿y el mundo qué? Entonces, esta entrevista y este filósofo sí que han sido importantes. Luego, aparte, es como él es muy poético y también explica otras cosas que ahora no recuerdo, pero que tienen que ver esto como todo aquello que escapa de la comprensión racional, que para mí es muy bonito y muy importante para hacer el salto que propone la función. Sí, y es importante que el espectador también tenga esa referencia de que realmente en la película original pues es el contexto de Estados Unidos. En Estados Unidos hay que recordar pues que aparte de que ha habido muchas tragedias y lamentablemente la violencia y las armas en la calle es algo habitual, también se ha reconocido pues como un problema de salud pública, ¿no? Sin embargo, claro, Estados Unidos es Estados Unidos, digamos que la geografía es distinta y tú lo traes hasta la nuestra, lo universalizas de alguna manera y por tanto, o sea, no podemos, digamos, mirar hacia otro lado. Yo creo que este concepto es importante, ¿no? De que, es que eso ocurre al otro lado del Atlántico, ¿no? Que un chaval entre con un arma. Bueno, ya no es ser ni mucho menos catastrofista, pero sí que hay que tener presente que la violencia tiene muchas formas y también el bullying es una de las principales que sufrimos en nuestra sociedad, en concreto en la española. Sí, sí, y durante todo este proceso de comprar los derechos, estos que han sido años, cada vez teníamos un grupo de WhatsApp, cada vez que había un ataque armado en Europa, que ha habido varios, nos lo mandábamos al grupo, y ha habido varios, o el caso este de un pueblo en Toledo donde un chico mató a un niño, tal, quiero decir, Sí, este esto... mismo verano lo estábamos, vamos, sufriendo en nuestras carnes y sin entender nada, porque al final se acusa, como tú dijiste, había un mensaje acusatorio hacia una cierta parte de la población, sin con mucho prejuicio. Sin embargo, al final de los finales, o sea, podía haber sido cualquier chaval hacia otro chaval porque le pilló por en medio y, claro, cuando sucede eso, la sociedad tiene que mirar puertas hacia adentro y decir qué está pasando, qué estamos haciendo, ¿no? Claro, claro, o el suicidio, o sea, para mí es igual de terrible alguien que llega a un Sí. instituto y mata a gente que alguien que se suicida, y el suicidio en edades tempranas está ahora en picos altísimos, que para mí es lo mismo, pero, o sea, sí, no veo, porque luego también hay hay un movimiento filosófico que apela a que el suicidio, o sea, que la persona que muere y la que mata nunca puede ser la misma. Entonces, y yo en esto creo, yo no creo que un suicidio sea una persona que se inmola, sino creo que hay una estructura, unas decisiones que acaban matando a esa persona. Para mí es igual de grave. De hecho, para mí, incluso una muerte
cara a cara, como la que se puede plantear en esta función, es más digna que muertes estructurales o sistémicas que se hacen más poco a poco, más lentamente y de forma más sibilina, porque entonces se llega a generar el falso relato de que es un suicidio. Y esto probablemente es una de las cosas que más me enfada a mí y uno de los temas más complejos porque habla de estructuras que no son fáciles de ver, que están soterradas, que están vinculadas al poder, que están vinculadas a estructuras muy complejas económicas también, pero bueno, ahí hay un tema también. Sí. Entonces, ya un poco para terminar y cerrar este círculo, ¿vas a seguir trabajando y vas a seguir indagando en este espacio que abre la obra, Violencia? Sí, o sea, al final es como todo. O sea, cada uno como creador le obsesionan unos temas. Yo tengo una serie que habla mucho sobre salud mental y sobre suicidio, que pues lo acabamos de tocar, que de esa serie sí que soy creador, el texto es mío y que estamos intentando vender. Luego tengo una peli que habla sobre el conflicto bélico armado y de cómo evitarlo. Entonces, sí, está en mi imaginario. Tengo que admitir que ahora mismo me apetece hacer algo más liviano y más, más ligero. Pero estos temas inevitablemente me van a acompañar porque sí, o sea, están ahí. Yo con 16 años yo me iba a los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental y le tenía que firmar documentos al gobierno español donde nadie se iba a hacer cargo de mi cuerpo si me raptaban para repatriar. Wow. Y los firmaba. Y mis padres, claro, así, pero yo decía, sí, es que yo quiero ver y entender esto. Entonces, hay algo de la diplomacia, del conflicto bélico, de la violencia que me interesa entender, porque si no veo la humanidad que hay detrás de eso, me volvería cínico y me deprimiría. Para mí es luminoso y me salva entender el ser humano que hay detrás de eso para no volverme cínico y para no deprimirme. Y yo, por suerte, pues no soy ni cínico ni estoy deprimido. Pero en parte creo que es por haber entendido ese otro lugar y no quedarme en esta cosa sencilla y simplista de, bueno, es que el otro es malo. Bueno, ¿y qué coño quiere decir eso? Claro, claro, exactamente. Esto me recuerda como a un libro que se llama, de un autor americano, que es muy potente y dice, ¿soy yo un psicópata? Bueno, pues de vez en cuando hay que poner las cosas duramente sobre la palestra porque siempre nuestro dedo apunta hacia otras direcciones, pero bueno, quizás lo que vemos en otros es el espejo en el que nos estamos mirando. Sí, sí, totalmente. Y es que todo el mundo, hay que tener cuidado con cómo se habla a los demás y cómo se habla uno a sí mismo y entender que no todo es blanco o negro, que no lo podemos hacer todo bien, que tampoco lo hacemos todo mal. O sea, hay que hablar con compasión también para adentro, desde luego. Hay que buscar el equilibrio. Difícil, objetivo, pero es el sino del ser humano, ¿no? De alguna manera entender o intentar convivir lo mejor posible con nuestras contradicciones. Intentar siempre es lo mejor. Con intentar ya hay mucho camino hecho. Diego, pues muchísimas gracias por esta charla, maravillosa, donde hemos podido no solo hablar de la función de teatro, sino también el poner el foco en todos esos temas, ¿no?, que nos rodean, que están pisando fuerte, sobre todo en las nuevas generaciones, y como decíamos, lo que no se dice se borra. Así que gracias por llevarlo al escenario y espero pues que tengan oportunidad de verlo también no solo que vuelva a Madrid, sino que también en otras ciudades. Creo que es muy importante y que llegue a las familias, a los chavales, a todos. Ojalá. Gracias. Hasta pronto, Diego. Cuídate mucho. Chao. Chao.